Chicos, hoy es el Día de los Abuelos. Sí. Ay, no me digas. Claro, es un día muy importante. Es el Día de los Abuelos y los abuelos en la vida son muy importantes. Hablo obviamente de generalidades. Sí. Hay historias de todo tipo, ¿no? Pero el abuelo es ese ser que contiene, que mima, que enseña a su manera pero sin ningún tipo de presión. Claro. Que consiente también. Y bueno, ¿cómo fueron los abuelos de ustedes? ¿Carbo, vos, los tuyos? No, mis abuelos, pero fueron tan importantes, no, lo más. Yo tuve los abuelos, la abuela materna que vivía con nosotros, que era la que me enseñó a hacer el pastel de papas con la clara de huevo arriba, con el merengue arriba. No, esa abuela Josefina Emma se llamaba, lo más. Era lo más. Y después tuve dos abuelos. ¿Los dos nombres le decía Josefina Emma? ¿Cómo? ¿Los dos nombres pegaditos les decías? No, era la abuela, era Belela, porque cuando era chica no me salía Claro, viste que abuela. los abuelos le ponen un sobrenombre. algo. Sí, siempre. Sí, Belela, porque como era chiquitita no me salía abuela, me salía Belela. Y bueno, Bele, le quedó Bele, pero era Josefina Emma, tenía un nombre hermoso. Y después mis otros abuelos eran los que... sí, mi abuelo paterno era lo más, era el que me esperaba todos los mediodías antes de que yo venga a trabajar acá, porque yo hace muchos años trabajé acá. Y era el que me preparaba el almuerzo, todo. No, lo más. Ese abuelo era el abuelo Carlos. Maju tiene una abuela que le ponía un ajo en la bombacha. Entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo un ajo en la boca? Sí, es Entre hermoso. otras ¿Para cosas. cuidarte? Ella decía que era para los parásitos. Era un diente de ajo pelado. Para que no la tocara nadie. Claro, por acá, así estoy. Después hasta que me acosté con Drácula. No, que se lo comió. Y hacía como una bolsita roja, colorada, roja, y la metía ahí y lo cosía. Y eso iba con un alfiler de gancho en la bombacha. Se te abría el alfiler de gancho y te tendrían que internar en el hospital. Nunca se abrió. Eso entre otras cosas, ¿no? Después te hacía tomar té de ruda. Después nos hacía sándwich de ajo, mucho ajo. Qué rico la. Qué rico. Es muy Pan, baguetitas, baguetines, Sí. no sé cómo le dicen. Sí. Flautita. Flautita, está. Gracias, chicos. Flauta, partida al medio. Aceite y vinagre de un lado, aceite y vinagre del otro. Ajo picado, perejil y adentro. Lo más. Sándwich de ajo. Muy español es eso. Sí. Cosa que yo recuerdo mucho de las Mucho abuelas las Matilde. comidas. Y ¿Viste? hay algo que Sí. a mí me quedó grabado de una de mi abuela paterna. Mirá lo que son las pequeñas cosas de cuando uno es chico. Mi abuela paterna agarraba el vaso cuando ibas a la cocina a pedirle agua, lo agarraba como con el dedo índice, es como que lo metía dentro y lo agarraba, sí. no agarraba el vaso de abajo, ¿entendés? Claro, como un gancho, Agarrar- como una como una pinza. pinza. Agarraba Claro. con una pinza arriba, era una manera muy particular de agarrar el vaso, de servirte agua. genial. Y a mí eso me quedó grabado Te quedó toda claro. la vida. Y claro, porque era muy de ella. Claro, y cada vez que alguien agarra el vaso ahí, o mi hijita cuando era chica, cada vez que alguien agarra el vaso desde arriba, me viene una imagen de ella instantáneamente, lo que es uno cuando es chico y es criado por alguien. Sí, como marca. Viste que te mandaban a la casa de tus abuelas, no sé, Sí. o los fines de semana para que te quedaras a dormir. Sí, o te cuidaban. O te cuidaban, o te iban a buscar después del cole, pero siempre fueron los cuatro muy, muy, muy amorosos. Yo estoy muy agradecido a los abuelos que tuve. Yo también. Que son fundamental. Pará, el domingo vi 100 días con la Tata, ¿lo vieron? No. No. Es el documental de este actor español que tiene una productora que Ah, es sí, director sí, también, sí, sé de qué hablas. que lo agarra la pandemia. Él tiene su tata, su abuela, que en realidad no es su abuela, sino que es la hermana de su bisabuela, que es quien lo cría. Claro. Sí. Chicos, vean ese documental, Sí. porque es de una hermosura. ¿Llorás, Amares? Una ternura. Sí, y él pasa toda la pandemia con su abuela. Claro. Entonces todo lo que pasa, bueno, ¿Abuela, yo te no lo- dormiste? No, Abuela. ¿eh? No. No, Véanlo porque Bueno, es- pará, no tiene ¿nosotros quién tienen desperdicio. los abuelos todavía? Nacho. Yo tengo, Nacho. yo tengo a mi abuela, a Mirta, más famosa como Lala, más conocida. Por parte de mi, sí, Sí. por parte de mi vieja, Tata y Lala, que Tata se fue hace poquito. Y por parte de mi viejo, Lelo y Lela. Que ¿Eso están los dos? No están. Murió La cuando única, estábamos- una vez estábamos la única estábamos que está viva es Lala. Lala. Por parte de mi viejo, lo que yo tuve es que tuve relación hasta que mis viejos se separaron. acá con los Bulliam. Sí, y una vez que se separaron, perdimos contacto. En realidad ellos perdieron contacto con nosotros, porque nosotros éramos chicos, digamos. No sé por qué. Y esa fue la experiencia con mis abuelos paternos. Claro.
Y después con Tata y Lala, una relación de amor. ¿Vos, Fernando? Yo disfruté a 2 abuelos, de los 4, el papá de mi mamá, que yo lo conocí, pero de muy chiquitito, que mis viejos siempre me decían que heredé la altura del papá de mi mamá, porque después mis otros abuelos eran bajitos. ¿Que tu viejo era bajito? Sí, altura normal, ¿no? Yo 1,84, Claro. Alto. sobre sería, claro. Y después la mamá de mi papá, que era la única, vos decías, esto de cómo te marca de la comida de los domingos, y es todavía la única que me ha dicho que, viste, Nando, a lo mejor, ella me decía Ferna. La única me decía Fer, pero no me dijo nadie más, ¿no? Porque, solo Ferna me dice mi abuela. No, naturalmente, nadie me dijo Carlos. ¿Cómo? Ferna Carlos. Fernoche. Pasa que, claro. Sí, vos es que, claro, dijiste la Fundamental, abuela. las Y abuelas. las abuelas cocinando. Sí. Sí. ¿Sabes que Yo mi recuerdo lo de mi abuela, el hígado en la parrigás. En La hígado. parrilla, sí. en esa parrillita parrigás redonda. Sí, yo la tengo, me la arregló la Costi. Las pastas, chicos, los ñoquis de mi abuela, los ravioles, la sopa. En la casa de mi abuela, sopa? de las 2 abuelas, siempre se tomaba almorzar, siempre se Sopa. tomaba sopa. Claro, antes Claro. siempre había sopa. En la casa de mi abuela había sopa de verdura, toda la vida alco. Siempre, Toda la siempre. vida de alco, toda Y la mi vida. abuelo, Siempre. mi abuelo materno, el papá de mi mamá, un autodidacta, una de las personas más cultas que yo conozco, fue hasta 2º grado. Él a los 11 años quedaron huérfanos, los 3 hermanitos, y se criaron con una familia, y él trabajaba para ayudar a sus hermanas y a la familia donde estaban, en un almacén. Se criaron con una gente solos, con una Mi gente que tiene un amor. almacén solito los 3. Sí, historia muy dura de nuestros Muy, abuelos o por lo bisabuelos. general, Claro. Dura. Sí. Bueno, mi abuela no pudo ir a la escuela, hizo hasta el 1er grado nada más, y después, entre mis primos y todo, le fuimos enseñando, aprendía muy rápido, porque había que ¿Y vos a quién elegir. saliste? Y yo salía, no A la- sé. a tu No, abuelo. a otra familia. No, pero ella tuvo que elegir, no tuvo posibilidad de estudiar, porque en la casa estudiaban los hombres. Sí. Entonces sus hermanos varones estudiaron incluso universidad, y ella no la mandaron a la escuela porque la mujer se tenía que quedar a cuidar a su mamá. Igual, chicos, mi abuelo tenía Muy una locos. biblioteca de piso al techo. De piso a techo. Pensá que 2º grado nada más, Maju. Mi abuelo Sí. aprendió a leer y escribir y se fue a trabajar. Claro. A los 11 años. Claro. Escuchá, 10, 11 años. Y vos sabés que tenía era el tipo más culto, cualquier cosa sabía. Y tenía un libro de todo y leía. Así que también un poco uno es lo que le toca y lo que quiere también, lo que le gusta, ¿no? ¿Y te quedaste Sí. con alguno de esos libros? ¿Tenés Sí, alguno? están todos en la casa de mi abuela, están, sí. Claro, yo tengo 2 libros. Mi abuela también. Mi abuela eran varias hermanas, creo que eran 6. Viste que se tenían un montón de hijos Sí. en aquel entonces. Y tenían un buen pasar económico en Goya. Y de pronto se muere su papá, o sea, mi bisabuelo. Y mi bisabuela, pensando que bueno, que había quedado guita, se da cuenta que se murió el bisabuelo, debiendo un montón de plata por el juego. Claro, y mi abuela tenía 11 años, pero llegó ahí hasta 6º o 5º, no sé qué sería en aquel entonces, viste, estaba Sí, primero inferior, primero claro. superior. Y yo tengo dos libros que mi abuela leía todo el tiempo, y también llegó hasta ahí en la educación, pero se sabía todo, la abuela. todo. Lo más valioso que yo tengo son unos cuadros que mi bisabuelo pintaba con pluma. No. Sí, impresionante las cosas que hacía. Y ahora los marqué todos, qué sé yo, uno, más como recuerdo más que nada. Sí, sí. Porque nuestro querido Rashi, nuestro ex compañero Rashi, Sí. guardaron toda la vida unos muñequitos de marfil de los abuelos. Los elefantitos. El día que se muere el señor van a empeñarlo. Vamos a tasarlo. dicen. Eran de plástico. Yo No. pensaba que eran de marfil, sí. No. Pero bueno, Eran cosas de que no. pasan, chicos. Bueno, ¿Tus abuelos, no tiremos. Coti? Mi abuelo Antonio, el papá de mi madre, esta historia de todos también, huérfanos de pequeño, él salió a laburar y era obrero y laburaba en la zafra y se iba a la cosecha y volvía sin un mango porque no les pagaban. Y bueno, le toca el servicio militar y en ese servicio militar conoce con un camarada, supongo que sería la palabra. Y un día dice que va a visitar a la hermana que estaba en un convento, y en ese convento también estaba la que después sería mi abuela Urbana, la mamá de mi mamá. O sea, ellos se conocieron
El hermano de mi abuela Urbana era camarada del abuelo Abuela Antonio. Urbana. Urbana Rosa se No, llamaba. genial. Ah, mirá. La abuela Urbana Rosa. Tenías una urbana y una conurbana. Entonces, él la conoce. Entonces, de ahí, criada por las monjitas, es que toda la familia de mamá, los varones son albañiles y las mujeres son costureras. Ah, mira. Porque por el oficio. Cuando muere el abuelo Antonio, yo llego a Córdoba y había una tía mía en la puerta de la casa y dice, por suerte ayer le pagué todo lo que le debía. Que por supuesto sabemos que no era cierto. Y él guardaba la plata adentro de las sillas. No. De la silla. ¿Viste esas sillas Claro. Caño. de caño, pero que tan vacías? Que tenían un tapón. Entonces Claro, sacaba el la tapón tapita. y ponía la plata ahí adentro. Y Eso- ahora no podés porque no te alcanza la silla. No hay modo. Maravilloso, maravilloso, un hombre honesto, trabajador. Y después, bueno, mi abuela María Rosa, que todo lo que soy, yo siempre digo lo mismo, que esa sí es la mamá de mi papá. Yo no sé, hay cosas que yo hago que no sé si es porque a mí me gustan o porque sé que a ella le gustan. Bueno, claro. Y este horror, Santi, de que la educación antes era solo para el... mi abuela trabajaba en Mucama, en la casa de Angelos, que fue un gobernador muy famoso Sí, de en Córdoba. Córdoba. Eduardo. Entonces era como la niña, tenía 13 años ella. Bebe, ¿y vos? ¿Tus abuelos? Mis 4 abuelos, muy capos los 4, muy presentes, tengo muchos recuerdos de los 4. 2 estuvieron muy enfermos mucho tiempo, pero muy, muy capos los 4. ¿Qué nombres tenían? Salvador y Sebastiana y Vida y Manuel. Ay, vida. El abuelo El Lito. poema me encanta. Qué bueno el Ay, poema. El abuelo Lito. Sí. Era, Bueno, chicos, recordamos a nuestros abuelos porque es el Día de los Abuelos. Seguramente ustedes que están del otro lado han recordado a los abuelos de cada uno de ustedes. Buen día, buen día, buen día. Parece. Hasta las 10 estamos en la 100.